Qué privilegio de Dios poder tener la posibilidad de predicar el Evangelio, en este caso y a través del tiempo y de lo que estamos viviendo, a través de esta forma, de esta manera, a través de estos aparatos, y, y pensar que nos enfrentamos a una realidad que es despedir a un año que fue muy difícil, fue muy complicado, que fue muy anormal para lo que estamos acostumbrados a vivir, pero que recibimos un año nuevo y estamos en su segundo día y sigue siendo lo mismo. Y esto nos lleva a reflexionar que Dios tiene un propósito y el propósito siempre es llamar a nuestro corazón y hacernos entender que las sazones de los tiempos, los sabores de los tiempos, le pertenecen a Él y nos toca a nosotros saborearlos, disfrutarlos, sentirlos. Y predicar el Evangelio es esto, es hablar de las realidades que Dios propuso siempre para nuestro existir, pero más que nada para nuestra vida, porque el cuerpo se va, pero el alma es eterna y ella tiene un camino que seguir hacia el final. Y la Biblia nos dice que será para vida aquellos que hemos aceptado a Dios y la veracidad de su mensaje en Cristo Jesús, el instrumento que Él nos dejó para salvación y vida eterna, pero de muerte, de sufrimiento eterno en el infierno para aquellos que rehúsan este mensaje. Dios es amor, Dios es bueno, pero Dios es justo y el mensaje de los cielos que desciende a nuestros corazones a través del Evangelio, a través del mensaje de nuestro Padre eterno, marca estas realidades y es la verdad que tenemos que anunciar. Por eso queremos anunciar esto en esta oportunidad. Y hay un hermoso texto que yo quisiera leerlo de la palabra justamente de Dios en la carta que el Espíritu Santo inspira a Pablo apóstol a escribir a Timoteo. Y encontramos allí en el capítulo 1 y el versículo 15 que la palabra es fiel. Qué cualidad espectacular. La palabra es de Dios, la palabra es Dios. Y todo el contenido que Él quiso darle, todo el peso de justicia que Él quiso darle. Y dice luego que es digna de ser recibida por todos. Y esta es la acción que nosotros tenemos que tomar hacia la palabra. Pero aquí el tema es que tiene que ser recibida para vida o tiene que ser rechazada para muerte, como decíamos anteriormente. Pero lo hermoso de todo es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y este es el propósito del mensaje, anunciar la obra de Dios a través de Cristo, que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. No para manifestarse en un árbol de Navidad, en un momento de la vida, en una cruz. Él vino para salvar a los hombres de la muerte eterna que es el infierno provocada por el pecado. Y de los pecados de cada día, porque esa carne que es débil, que es pecadora, es la que nos lleva a cometer esos hierros que muchas veces nos duelen en el alma. Eso es el pecado diario. Y Dios quiere librarnos también de esto. Y para esto también Cristo murió en la cruz. Pero el mensaje es el mensaje es de Dios, el mensaje es lo que Dios hizo y lo que yo debo aceptar. Por eso el mensaje es veraz, es fiel y es digna de ser recibida por todos. La obra majestuosa de Cristo en la cruz del Calvario para salvarnos. Pero en esta introducción quiero dejarte este pensamiento, porque luego a esto, después de una oración, vamos a escuchar el mensaje por boca del mensajero que Dios ha preparado, que es nuestro hermano Norberto Juárez, de la provincia de Neuquén. Él nos ha enviado un mensaje y nosotros queremos transmitirlo fiel tal cual Dios lo ha entregado. Pero antes de que escuchemos el mensaje, vamos a tener una palabra de oración y después del mensaje vamos a tener unos momentos de alabanza y también algunas participaciones y nos veremos otra vez para hacer el cierre de esta hermosa reunión. Así que te invito a que oremos a Dios pidiendo bendición sobre el mensaje y por el mensaje y el propósito de Dios a través de él. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias te damos porque este mensaje que tú has traído en esta noche, bendito Dios, es un mensaje
de salvación, es un mensaje de liberación, es un mensaje para sanar las almas, es un mensaje para que tendamos también tu justicia, bendito Dios que desciende de los cielos, tal cual es, para mostrar el camino de justicia justamente al hombre, para que el hombre deje sus pecados y vayan hacia ti para salvación y vida eterna. Gracias te damos porque este tiempo ha sido santificado, Padre Santo, para ti y por ti. Y sin lugar a duda la santificación más hermosa será el poder de tu palabra. Gracias te damos, nuestro Dios, por Norberto, que tú lo bendigas, que tú, oh Padre Celestial, en sus palabras brindes poder y autoridad sobre Satanás y sobre el poder del pecado, para que en esta oportunidad, Señor, esta noche pueda ser algún alma alcanzada por el mensaje y pueda encontrar la salvación, la vida eterna, la luz, oh Padre Celestial, de la sabiduría celestial que tú entregas para todo conocimiento espiritual. Gracias te damos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, escuchemos entonces ahora el mensaje. Hola hermanos, es un gusto estar con ustedes, quizás de forma virtual, todos estos kilómetros que nos separan, 1200 kilómetros, pero gracias a Dios nos podemos volver a encontrar. Para los que no me conocen, mi nombre es Norberto Juárez y para los que me conocen no hace falta presentación. Vamos hoy a estudiar un poquito de la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos quiere enseñar y que podamos poner en práctica. Vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 2, dice: E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. El nombre Joás quiere decir Dios, ayuda, sostiene. Y vamos a ver hoy la vida de este señor Joás, un rey de Judá, y tiene algunas características que podrían parecerse a las nuestras, así que vamos a rescatar algunas de ellas para ver en qué nos parecemos, y si nos parecemos bastante, tratar de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Este señor, como vimos, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová mientras estuvo un sacerdote, el sacerdote Joiada. Y vamos a ver qué dice el versículo 4. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Entonces parece que este señor es bueno, sigue a Dios. Pero no le pongamos tanta alabanza a este señor, porque en realidad en el tiempo en que estaba este Joás, todos los reyes del Medio Oriente le edificaban templos, altares a sus dioses. Entonces cada uno que tenía su dios, el rey que tenía su dios, le hacía un altar, un templo. Y aparentemente estaba copiando esta costumbre. Pero vamos a seguir viendo este señor que empezó a hacer cosas. Y dice que también hizo en el versículo 5, y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Fíjense, me gustaría recalcar esto que le dice el rey a los levitas y sacerdotes. Dice: cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, no de mi Dios, o de nuestro Dios, de vuestro Dios. Acá parece que no hay tanta congruencia con sus acciones. Y los manda a hacer esta tarea, pero parece que están muy caídos. Quizá la costumbre de los reyes anteriores, que siguieron más a otros ídolos que a Dios, le haya bajado la intensidad de su servicio a Dios. Estas personas estaban solamente para servir a Dios. Y parece que no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y el versículo 16 dice: por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que
Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio. Entonces acá vemos a un rey Joás que le llama la atención al sumo sacerdote, una persona que era lo más alto, que estaba en la escala de entonces las personas que se acercaban a Dios. Entonces él, el rey, tomando una parte de la escritura, le dice a este rey, a este sacerdote, mirá, dice acá así. Y este pasaje es el que está en Éxodo capítulo 30, versículo 11 al 16. Después lo pueden leer ustedes. Y habla acerca de una ofrenda que tenían que hacer las personas, ricas y pobres. Y era un solo dinero que tenían que poner. No importaba si era rico o pobre, era un poco de dinero. Ni el rico se le aumentaba, ni al pobre se le bajaba. ¿Y para qué era? Para que Dios lo cubriera y para que no sea dañado. Para esto era. Y las consecuencias del juntar ese dinero, o sea, el dinero que hacíamos, lo poníamos para el mantenimiento del tabernáculo. Entonces, una ley de Moisés, entonces tenía una tienda para mantener, y ahora estaba hecho un templo, todo construido, y tenían que mantenerlo. Estaba todo destruido, porque los reyes anteriores habían saqueado la construcción el templo, y no habían dejado todo un desastre, destruido. Y entonces tenían que juntar dinero para poder arreglar esto. Y de hecho vemos acá que dice año tras año para reparar la casa de Dios. Vemos a este señor que le llama la atención, como poniéndose más arriba que el sumo sacerdote respecto a espiritualidad, al conocimiento de Dios. Y vemos así que hay mucha gente entre nosotros. Quizás conocen la Biblia, quizás conocen algunas cosas, pero su corazón no está tan cerca de Dios. Y de hecho hasta a nosotros, o a los responsables, pueden decir, pero miren que no hay que mentir, dice la Biblia, y ustedes están mintiendo. Y de seguro es así. Porque nosotros necesitamos del Señor Jesús. Porque nosotros necesitamos que alguien nos cubra del castigo de Dios, porque nosotros pecamos y nosotros fuimos el Señor Jesús. Es como esta ofrenda que se hacía entonces, para cubrirse de la ira de Dios, porque nosotros habíamos hecho el pecado y nosotros merecíamos el castigo, y esta ofrenda lo que hacía era cubrir. Dios veía que el corazón de ellos quería que se cubriera por él, y entonces ponían ese dinero como símbolo de querer esa cubierta de parte de Dios, y Dios lo cubría de su ira. Nosotros también necesitamos, así como el que también nos recrimina a nosotros. Tenemos que decirle, sí, necesitamos de Jesús, y tú también necesitas del Señor Jesús. Sigue esto en el versículo número 8. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Parece que este rey se puso manos a la obra, y uno dice, ¡wow! ¡Qué rey! ¿Cómo se compromete con Dios? Él manda hacer el arca, manda decir dónde se va a poner, y manda a que toda la gente vaya a poner esto que Dios había ordenado. Uno dice, bueno, pero no parecía tan bueno. Pero bueno, vamos a ver las consecuencias que trae esta ordenanza de parte del rey. Dice en el versículo número 10, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y le echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario y el rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero.
Fíjense, la gente estaba contenta, dice, gozosa de venir a hacer este servicio para Dios. Por más que la persona esta no siguiera a Dios, lo que estaba haciendo el rey era una ley de Dios. Y no tenía que ver con él, tenía que ver con Dios. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, nuestras actitudes, nuestro sentimiento va a ser para gozo, regocijo y demás. En cambio, si hacemos lo contrario, va a ser para todo lo otro. Y rescato la vida de David, por ejemplo. A David era un fiel siervo de Dios, que mientras hacía lo que Dios quería, a todo el pueblo, siguiera o no a Dios, le iba bien. Y de hecho, cuando David hacía el mal, por ejemplo, cuando hizo el censo, a todo el pueblo le fue mal. Pero esto no es por David, es por Dios. Que si nosotros hacemos lo que Dios quiere, nos va a ir bien. O sea que es como con nosotros cuando le decimos a nuestros hijos, si haces bien, te va a ir bien. Si haces mal, te va a ir mal. Vamos a seguir con el versículo número 12. Y el rey Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Tomaban canteros y carpinteros que reparaban la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocausto continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Y vemos que se hace la obra. Y no se hace la obra así nomás. Bueno, ya quedó ahí, medio, pero quedó. No, la Biblia dice que quedó restaurada como estaba al principio. Quedó bien hecho el trabajo. Entonces uno dice, qué bien este rey que mandó a hacer estas cosas y que administró todo. Y de hecho dice que sobró dinero. Y con ese dinero hicieron los utensilios, las demás cosas que faltaban. No se quedaron con todo el edificio, sino que hasta todos los detalles estuvieron en eso. Tomaron esto, faltaba aquello, lo pusieron para Dios, para servir a Dios, para seguirle a Él. Y uno dirá, wow, Joás se reportó muy bien. Pero sigue la historia. Y dice el versículo 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Mientras estuvo con Joiada, él mantuvo la casa de Dios. Cuando estuvo con los jefes principales de ese entonces, atendió a los ídolos. Este señor hacía lo mismo que todos los demás reyes. Seguían a un Dios y le edificaban y le hacían cosas. Y cuando se acababa ese Dios, quizás seguían con otro. Y así. Pero nunca estaban comprometidos con Dios. Y ¿se acuerdan que recién dije, si hacemos bien nos va a ir bien y si hacemos mal nos va a ir mal? Bueno, vemos las consecuencias de dejar a Dios. La ira de Dios estaba sobre ellos. Ahora, fíjense, es lo mismo que David, como le estabas contando. Porque no se enojó Dios contra el rey, ni contra los jefes que influenciaron al rey, sino que dice la Biblia claramente contra los habitantes de Jerusalén y contra los habitantes de Judá. Contra todos ellos Dios se airó. Nuestras acciones tienen consecuencias y nosotros pensamos que no va a pasar nada. Y hay muchas personas que son así, que conocen algo de Dios, dice que le siguen a Dios, pero su corazón está lejos de Él.
hacen cosas para Dios. Quizás puede ser que canten canciones, oren, vayan a la iglesia, oren y digan amén, pero su corazón no está cerca de Dios. Así como este Joás. Pero aún más, versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno. Y fíjense, Dios estaba airado contra ellos, pero Dios también es amor. Y les enviaba personas para que volvieran al camino de Dios. Y ellos no querían. Y envía a Dios a alguien muy especial, muy allegado a Joás, a Zacarías, el hijo de Joiada, que prácticamente fue su padre porque lo estuvo criando hasta los 7 años a Joás. Joiada lo crió, lo guardó, lo cuidó y lo tuvo como su propio hijo. Y seguro que creció al lado de Zacarías Joás y que lo tuvo ahí como un hermano más. Pero dice que fue y les dijo: a ver, están errando ustedes, acérquense a Dios. Dios nos da con todo, porque va con una cosa, con otra cosa, con otra cosa, hasta tocar nuestra fibra íntima. Y esta vez nos toca, como al rey Joás, lo más íntimo, con el que creciste. Fíjate el que dice. Y entonces acá está la acción de Joás. Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Estaba tan errado, que sus acciones ya no se medían. Era más importante lo que yo quería que lo que Dios decía. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con Dios. Joás hizo todo lo que no se debería haber hecho. Quizás nosotros hoy lo podamos juzgar y lo podamos decir: mirá, qué malo que es, merece lo peor, la muerte, la condena a muerte merece este rey. Pero no estamos para eso, estamos para rescatar las acciones de esta persona. Esta persona hizo muchas cosas, pero Dios no necesita que hagas cosas, sino que le sigas a Él. Quizás hoy estás yendo a las reuniones, quizás estás siguiendo a Dios, pero no estás creyendo en Él. Quizás estás en un grupo muy lindo, todos siguen a Dios, está todo lindo, como cuando acá ofrecieron a Dios todas las ofrendas, y estás en un grupo de jóvenes o en un grupo de adultos y te sientas cómodo en ese lugar. O quizás vas de vez en cuando porque son buenos y te vas a sentir el mismo gozo que sentían porque seguimos a Dios. Pero tu corazón, ¿dónde está? Vamos a leer el versículo número 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él los siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Vimos que Joás no tuvo piedad del que podría haber sido su hermano. No quiso hacer caso, cerró su corazón. Era más importante lo que él quería que lo que Dios pedía. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ya hemos dicho. Si haces bien, te va a ir bien, y si haces mal, te va a ir mal.
las mismas personas que le servían al rey, cuando lo vieron enfermo, en vez de ayudarlo, lo mataron. El mismo pueblo lo reconoció al rey, no como un rey bueno, porque acá dice, no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes, pero sí lo sepultaron en un sepulcro, porque no se merecía esa honra Joás, porque no fue bueno y fue enterrado en otro lugar. Todos tenemos consecuencias. Y habíamos visto nosotros que hay una consecuencia de parte de Dios, porque dijimos, nosotros hicimos el mal y la ira de Dios está sobre nosotros. Y vimos en Éxodo que decía que daban la ofrenda en símbolo de que querían cubrirse de Dios y que Dios era el único que los podía cubrir. Pero vamos a leer nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Esa ley de Moisés de Éxodo capítulo 30 de ofrendar era un símbolo de lo que iba a venir. Y este símbolo ahora se hace patente, se hace latente y se cumple. Ahora vemos al Señor Jesús. Y dice en el capítulo 3, versículo 36 de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree, no el que ofrenda, el que hace sacrificios, el que va a determinada iglesia, no, el que cree. Dios no está pidiendo que hagas, sino que creas, que le creas a Él, que le sigas a Él, que le sirvas a Él. Y fíjense que acá dice que crea en el Hijo, ¿sí? ¿Y quién es este Hijo? El Hijo de Dios, el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único que puede cubrirte de la ira que está entre vos, entre nosotros y Dios. Porque nosotros hemos pecado. La ira de Dios se ha encendido y el único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Hay que creerle nada más. Hay que creer. Acércate a Dios. Decirle, yo creo, necesito a ese que me cubra. No quiero la ira de Dios. Pero Dios no nos obliga. Ya hemos visto, Dios es un Dios que es celoso y que cuando nosotros pecamos se enciende su ira. También vemos que es un Dios de amor porque nos da la salida. Pero Dios es un Dios justo y no nos obliga a nada. Y dice el versículo, pero el que rehúsa, el que no quiere creer, la ira de Dios sigue estando sobre él. El verbo que se utiliza para está sobre él siempre estuvo. Ahora te lo muestro y va a seguir estando. Depende de vos. Depende de qué quieras hacer. De seguirle o no. ¿Te conviene o no? Y no seas influenciable como este rey Joás, que mientras estaba con uno, seguía a uno, y cuando estaba con el otro, seguía al otro. Sé tú mismo. Seguile a Dios. Servile a Él. No vayas a una iglesia y le sirvas a la iglesia o al anciano de la iglesia. Seguile a Dios. Seguile a Él. Y acá tenemos toda la Biblia para que vos veas qué es lo que Dios quiere para tu vida. Yo le agradezco, hermanos, porque hemos tenido estos momentos y es de gran placer para mí estar nuevamente, como ya les dije, de forma virtual, pero entre ustedes. Y espero que estas palabras hayan sido de gozo para todos y que también si alguna persona no tiene todavía la seguridad de la salvación, hoy pueda pedirle a Dios que le salve. Que el Señor nos bendiga. Tú que vagas por senda de pecado, sumido en un abismo de maldad, sin pensar que tal vez será mañana el día en que la muerte llegará. Puede ser que me digas que es amarga tu mísera existencia de dolor, y es por eso que buscas el alivio de tu mal en un vaso de licor.
que crees en el placer hallar descanso y alivio en el tabaco a tu pesar, que el baile, el trasnocheo y la fiesta son solo medios para no llorar. Pobre amigo, tu pecho está vacío, tu mente está agitada, tu espíritu peor, pensando que tu sino adverso ha sido y que Dios tu destino ya trazó. ¡Qué error! Yo jamás lo había escuchado, pensar que el fuego con fuego apagará. ¿No es eso lo que has hecho en tu delirio? Otro fuego añadiendo al que arde ya. Quisieras que te muestre otro camino más bello, más hermoso y eficaz, en el cual los dolores y congojas de tu alma ha de cambiar en dulce paz. Si es cierto que tu afán buscar descanso y llenar el vacío de tu ser, no pienses que has de hallarlo en la bebida, lo cual más bien te haría desfallecer. No hay nada en tu vivir que satisfaga esa sed y esa pena espiritual. El dinero llenará solo tus arcas, pero tu alma vacía quedará. Bebidas llegarán solo a tu vientre, y el alma en el estómago no está. Por tanto es imposible que mitiguen el ansia de tu ser marchito ya. Tal vez el cigarrillo en un momento te ha de divertir con su calor. Humo al viento, veneno a tu cerebro. Eso es todo un engaño halagador. Y tu alma quedará siempre vacía, tu mente en lamentable situación, tu bolsa sin valor y sin dinero para comprar tu pobre refacción. ¿Cómo podrás así cambiar tu suerte? ¿De tu estado culpable será Dios? Imposible. Tú solo eres culpable marchando siempre de Satán en pos. Un remedio solamente dar podría a tu ansia espiritual satisfacción, con tal que te arrepientas de tus vicios y quieras ya cambiar de situación. Jesucristo, que es médico divino, curará con su sangre tu dolor, saciará los anhelos de tu espíritu con gracia, con ternura y con amor. Decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás.
Muy bien, y después de haber escuchado el mensaje, quisiera que reflexiones en las palabras que has oído. Acuerda que el mensaje es fiel y que este mensaje es digno de ser recibido por todos los hombres. Ahora está en ti. Ahora realmente, digamos, es tu responsabilidad. La nuestra ya ha terminado, el mensaje ha sido dado. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a permanecer en el pecado o vas a ir hacia la libertad gloriosa que Dios te ofrece a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Que Dios bendiga la decisión, mi querido, que vas a tomar. Que Dios bendiga la decisión para que realmente sea por vida eterna y no para muerte eterna en el infierno. Recuerda esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino para salvarte. Dale ese valor a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a orar, agradeciendo a Dios todo lo que Él nos ha dado, todo lo que hemos vivido, y después vamos a dar los anuncios y una cosa muy especial también que les quiero dejar. Oremos. Gracias te damos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por el amor, Señor, que tú has mostrado a través del mensaje. Es tu obra, ha sido tú obrando, Señor, en los tiempos a favor de la vida, de la salvación de los hombres y de las mujeres que van con rumbo, Señor, al infierno, a la perdición eterna. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tu mensaje sea de liberación, que tu mensaje, oh Padre Celestial, rompa cadenas, que libere ataduras, Señor, del pecado cualquiera que sea, porque en él hay poder para entregarle al hombre la sanidad espiritual, y así también, Señor, a la mujer, que no hay pecado que se resista al poder, oh Padre Celestial, de él mismo, cuando el corazón se acerca a ti para pedirte perdón y entregarse en tus manos. Gracias por Norberto, gracias por todo lo que hemos vivido. Gracias, bendito Dios y Padre, por tanto amor. Te lo agradecemos, te adoramos, bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén. Muy bien, quisiera recordarte que el día miércoles a las 20 horas tendremos la reunión de oración. El día domingo, otra vez nos encontraremos a las 19 horas con la cena. Y después tendremos una reunión similar a esta. Pero también ha quedado un teléfono, se dará un teléfono, un celular, una manera de comunicarnos para que tú estés comunicado con la iglesia si tienes alguna necesidad, la iglesia espiritual. La iglesia pueda auxiliarte si tienes algún motivo de oración. La iglesia también lo va a transmitir con absoluta libertad. No temas. Una de las cosas que Satanás pone en el camino, en los tropiezos que pone en el camino, es el miedo al qué dirá, o es el temor a no saber cómo van a reaccionar las personas cuando yo le digo las cosas. Nosotros estamos libres, todo lo dejamos en las manos de Dios, así que no tengas temor. Esperamos que otra vez nos visites en nuestra página y realmente puedas allí evacuar todas tus necesidades. Recuerda, tenemos allí un celular, va a ser dejado, o un modo, una manera de que tú te puedas comunicar, que nos podamos comunicar y así podamos estar recibiendo de parte tuya todas tus inquietudes. Te agradecemos tu presencia, agradecemos la presencia de cada uno de los hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente y será hasta el próximo miércoles cuando nos hemos de encontrar en la reunión de oración. Que Dios les bendiga ricamente.